Ya, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con el capítulo 6. Habíamos visto la primera regla, que era la regla de la adición. Si no me equivoco, vimos dos ejemplos. Ahora hacemos otro ejemplo de la regla de la adición. Este ejemplo dice lo siguiente: una máquina automática llena bolsas de plástico con una mezcla de frijoles, brócolis y otras verduras. La mayoría de las bolsas tiene un peso correcto, pero debido a ligeras variaciones en el tamaño de las verduras, una bolsa puede variar en su peso. La pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de que una bolsa tenga un peso menor o mayor? Esa es la pregunta. Para este ejemplo nos dan los siguientes datos. De acuerdo a estos datos tenemos que dar la respuesta. ¿No? Está hablando de bolsas que se van llenando, dice, con una cantidad de verduras, y se tiene que hay bolsas que tienen un peso correcto y otras tienen un peso mayor y otras tienen un peso menor. En relación al evento, eso significa que hay tres eventos, ¿no? A, B y C. Tenemos tres eventos. Y nos dan también el número de bolsas en las cuales ocurre esto, ¿no? 150 bolsas con peso mayor, 3.600 con el peso correcto, vamos a decir, y con un peso menor, 250. ¿No? Esos son los datos que nos dan. La pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de que una bolsa tenga un peso menor o mayor? Eso nos está preguntando, ¿no? La probabilidad de que una bolsa tenga un peso mayor, que va a ser A, o menor, que va a ser C. Esta es la probabilidad de A más la probabilidad de C. Eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora, no puedo o no debería reemplazar acá los datos, ¿no? Porque estos otra vez son datos, ¿no? Acá nos están pidiendo en la fórmula, nos pide probabilidad de A, probabilidad de C. Su probabilidad es su probabilidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar las probabilidades. Entonces aquí podemos poner otra columna que diga probabilidad. Para sacar la probabilidad de cada evento, primero sumamos el total de bolsas, ¿no? En este caso me da 4.000. El total, 4.000. Y ahora iré dividiendo cada evento sobre el total. Cosa que acá me da 0,0, ¿no? Si hacemos el cálculo respectivo, me da 0,0375, 0,9000, y acá me da 0,0625. Entonces, una vez que ya tengo las probabilidades, recién acá puedo reemplazar en la fórmula. Aquí pondremos la probabilidad de A. Ya puedo colocar el dato. Es 0,0375 más la de C, 0,0625. Una vez que tengo esos datos, hago la sumatoria y eso me da 0,10, que es lo mismo que 10%, ¿no? 10%. Por lo tanto, diremos que el 10% de las bolsas, o sea, el 10% de las 4.000 bolsas, tienen un peso, ya sea mayor o menor, ¿no? Esa va a ser la respuesta. Hemos usado esta fórmula, no se olviden, porque el evento es mutuamente excluyente. Es decir, si yo agarro una bolsa, esa bolsa va a tener un peso correcto, esa es una posibilidad,
o va a tener un peso mayor o va a tener un peso menor. No va a ocurrir dos cosas a la vez y peor aún tres cosas a la vez, ¿no? Que una bolsa tenga estos tres eventos. Por eso decimos que esto es mutuamente excluyente. Por eso se ha usado esta fórmula. En eso tienen que basarse, jóvenes, para poder utilizar, vamos a decir, para poder utilizar o saber qué fórmula vamos a utilizar. Bueno, pasemos a otra regla. Pasemos a otra regla que se refiere, tenemos la segunda regla, que en este caso es la regla general de la adición. Regla general de la adición. Regla general de la adición se refiere a que también, si observamos acá, dice adición, por lo tanto vamos a sumar, ¿no? Esta regla también está relacionada con la suma. La fórmula es muy parecida a la anterior. Se refiere a la suma de las probabilidades. Suma de las probabilidades menos acá. Aquí se adiciona otra probabilidad que va a ser la probabilidad de A y B. Probabilidad de A y B. Es decir, cuando en la pregunta diga O, dijimos, es adición, suma. Pero tienen que saber si va a ser esta regla o va a ser la anterior que hemos visto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta regla y la anterior? En la anterior dijimos que los eventos eran mutuamente excluyentes. En este caso, en esta regla, ya no es necesario eso. Es decir, los eventos acá no son mutuamente excluyentes. Vamos a poner acá, los eventos no son mutuamente excluyentes. Ya no son. ¿Qué significa eso? Que para usar esta regla puede ocurrir dos eventos a la vez. Dependiendo del problema, analizando el problema, vamos a dar cuenta que en algunos casos los eventos solo ocurren uno a la vez o pueden ocurrir dos a la vez. ¿Ya? Entonces a eso se refiere en este caso, que no sean mutuamente excluyentes. Hacemos el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: suponga que el 80% de los norteamericanos que pasan vacaciones en Europa visitan París, el 70% visitan Berlín y el 60% visitan ambos lugares. Otra vez, suponga que el 80% de los norteamericanos que pasan vacaciones en Europa visitan París, el 70% visitan Berlín y el 60% visitan ambos lugares. En este caso decimos que es, como dice, la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un norteamericano en sus vacaciones visite Berlín o París? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que un norteamericano en sus vacaciones visite Berlín o París? Como dice O, ya sabemos que se refiere a la adición. Ahora, ¿cuál fórmula voy a usar? Tenemos que ver si es mutuamente excluyente o no es mutuamente excluyente. De acuerdo al problema, de acuerdo a lo que dice el problema, de que son norteamericanos que van de vacaciones a Europa, ¿no? Algunos visitan París, otros visitan Berlín y
hay otros que visitan ambos lugares. Entonces no es mutuamente excluyente, porque hay turistas que van a un lugar, van a otro lugar, y turistas que van a ambos lugares, ¿no? Entonces esta es la fórmula que vamos a usar en este caso. Decimos la probabilidad, en este caso nos preguntaba Berlín o París. Berlín o París va a ser igual. ¿Y cuántos visitan Berlín? Dijimos 70%. Ahora, ojo, aquí ya me está dando el dato en porcentaje. Ese porcentaje, como aquí dice probabilidades, entonces ese porcentaje, saco el porcentaje para que se convierta en probabilidad, ¿no? Entonces de Berlín, en lugar de poner 70%, pongo 0,70. El de París es 80% o 0,80. Menos la probabilidad que vaya de aquellos que van a ambos lugares, que en este ejemplo es 60% o 0,60. Hacemos las operaciones respectivas acá y nos da 0,90 o 90%, ¿no? Por lo tanto, diremos que el 90% de los norteamericanos que visitan Europa o que van de vacación a Europa visitan Berlín o París. Bueno, este es un ejemplo para usar la regla general de la adición. Pasemos a otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo en relación a esta misma regla. El ejemplo dice lo siguiente. A mayúscula. A es el suceso extracción de un as, de una baraja de 52 cartas. Y B es el suceso de extracción de una espada. La pregunta: ¿cuál es la probabilidad de extraer un as o una carta de espada? Otra vez. A es el suceso extracción de un as de una baraja de 52 cartas. Y B es el suceso extracción de una espada o de una carta de espada. La pregunta: ¿cuál es la probabilidad de extraer un as o una carta de espada? Entonces, ahí tenemos que pensar nuevamente si el evento es mutuamente excluyente, ¿no? ¿Cuál de las dos fórmulas vamos a usar? ¿No? Porque en la pregunta dice as y la otra era espada. Entonces alguien puede decir la anterior, ¿no? Porque es mutuamente excluyente. Pero sin embargo, los que conocen las cartas, se sabe que también hay un as que es con la figurita de espada. Entonces, no es mutuamente excluyente, porque en una carta ocurren ambos eventos. O sea, es as y después es espada. Por esa razón decimos que reemplazamos la probabilidad era de tener un as o espada, ¿no? Probabilidad de tener un as o espada es igual a la probabilidad de as. Ahora, ¿cuántas cartas hay de as? Tenemos 4 sobre 52 más, otra vez, ¿cuántas cartas hay en este caso de espada? En el caso de espada tenemos 13, ¿no? 13 más 13 sobre 52. Y decíamos, hay una carta que es ambas. Entonces en este caso va a ser menos 1 sobre 52. Entonces tienen que analizar de esa manera, ¿no? Tienen que ver de esa manera si es mutuamente excluyente o no es mutuamente excluyente. Esto, haciendo las operaciones, sale 0,38 y esto lo vamos a, en porcentaje, vamos a decir que es el
31%, ¿no? Entonces el 31% vamos a indicar que es la probabilidad de sacar en una baraja de 52 cartas, ya sea un as o una carta de espada. Hagamos otro ejemplo. Decimos lo siguiente: en un grupo de estudiantes, 320 dijeron que tienen un estéreo, 175 tienen una curva, se refiere a un televisor, ¿no? Y 100 tienen ambos equipos. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga solo uno de los dos equipos? Ahí, de acuerdo a los datos incluso que nos dan, vamos a decir que es la regla general de la adición. ¿Por qué? Es esta fórmula. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que si bien los equipos son el estéreo y una curva, pero también nos dicen que ambos equipos también tienen estudiantes, ambos equipos, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de que tengan solo uno de ellos, o sea, la probabilidad de que tengan estéreo o curva va a ser igual. De acuerdo al problema, dice, en un grupo de estudiantes 320 dijeron que tienen un estéreo, 320 sobre, enseguida vamos a decir sobre cuánto, y 175 tienen curva, más 175 tienen curva. Y luego dice, y 100 tienen ambos equipos, menos entonces, menos 100 que tienen ambos equipos. Ahora tenemos que sumar el total, ¿no? Para saber, no tengo el dato del total, pero puedo saber, ¿no? Voy sumando el total de los datos y me sale 495. Ahí voy haciendo ahí las operaciones respectivas. Vamos haciendo las operaciones respectivas y me va a dar acá 0,79 si no me equivoco, ¿no? A ver, hacemos las operaciones respectivas, les decía, y me da un 83%. Ya si alguien está también luego hace el cálculo, bueno, verificará esto, o tal vez hay un error por ahí, ¿no? Según mis datos tengo ese resultado, ya, 83%. Bueno, entonces en este caso les decía, lo importante para saber qué tipo de regla vamos a usar en relación a la adición será ver si es mutuamente excluyente o no es mutuamente excluyente. Y de acuerdo a ello, ustedes determinarán qué tipo de fórmula van a usar. En algunos casos les darán datos, y tal vez, como en este caso, se les ha dado los datos. Tal vez en otros casos no va a ser no se les va a dar los datos, porque se supone o suponen que ya saben ustedes en relación principalmente a la cuestión de las cartas, ¿ya? A ver, hagamos este ejemplo más. Dice lo siguiente: considere un juego en el cual debe elegir una carta de una baraja de 52 y gana $10 si la carta es negra o es un rey. ¿Cuál es su probabilidad de ganar? Esa es la pregunta. Otra vez. Considere un juego en el cual debe elegir una carta de una baraja de 52. Gana $10 si la carta es negra o es un rey.
¿Cuál es su probabilidad de ganar? Como dice que sea negra o rey, entonces O, ya sabemos que suma. Ahora, ¿cuál de las dos? ¿Y cuál de las dos reglas de la adición vamos a usar? Pensamos un poco y se dice lo siguiente, ¿no? Tenemos que pensar si es mutuamente excluyente o no. En la pregunta dice carta negra o una carta que sea rey. Nuevamente analizamos y ocurre que es esta la regla que vamos a usar, porque hay una carta que tenga los dos eventos, es decir, que es negro y que es rey. Por esa razón, una fórmula, vamos a usar esta fórmula, les decía, y los datos ustedes tienen que proporcionar, porque aquí no les están dando ningún dato, ¿no? Probabilidad de que sea negra o un rey. Probabilidad de que sea negra o rey es igual a la probabilidad de que sea negra, ¿no? Tenemos que pensar ahora en relación a las cartas, ¿cuántas cartas son negras? La mitad de la baraja, ¿no es cierto? Aquí va a ser 26 sobre 52 más la carta que es rey. Tengo 4 reyes, 4 sobre 52 menos, ahora, ¿cuántas cartas hay que sean rey y que sean negro? En este caso va a ser 2 sobre 52, y eso lo pueden comprobar fácilmente si ustedes tienen algún juego de cartas por ahí. Haciendo los resultados, haciendo las operaciones respectivas, acá me da un 54%, o 0,54, que es igual a un 54%. Entonces ese es mi resultado para ese ejemplo. Bueno, hemos hecho ya algunos ejemplos de este tipo. Pasamos a otra regla en relación a las probabilidades. Pasamos a la tercera regla, que es la regla del complemento. La regla del complemento. El complemento, en este caso, se dice el complemento de un evento es la resta del 1, o sea, es 1 menos la probabilidad del evento. Al evento que uno va a tener le va a restar un 1. Para que quede más claro, decimos lo siguiente: la probabilidad complemento del evento A, esto es, probabilidad complemento de A, es igual a 1 menos la probabilidad del evento. Uno menos la probabilidad del evento va a ser la probabilidad complemento, ¿no? Lo que sucede acá, el resultado que tenga acá, 1 le voy a restar. Ahora, puedo obviamente hacer esto menos 1, ¿no? Pero sabiendo que no puede ser negativo la probabilidad, ¿no? Por eso es 1 menos la probabilidad del evento. La probabilidad siempre es positivo, no puede ser negativo. Entonces, esta es la fórmula del complemento. Se resta 1 menos la probabilidad del evento para tener el complemento, en otras palabras. Hacemos un ejemplo. Dice lo siguiente: para el ejemplo de los turistas norteamericanos, o sea, para el ejemplo que se hizo anteriormente de los norteamericanos que van de vacaciones a Europa, ¿no? Dice entonces lo siguiente: para el ejemplo de los turistas norteamericanos, ¿cuál es la probabilidad de que un turista no visite ninguna de esas ciudades? Esa es la pregunta. Otra vez, para el ejemplo de los turistas norteamericanos, ¿cuál es la probabilidad de que un turista no visite ninguna de esas ciudades?
nos está pidiendo en este caso el complemento. Y vamos a llamar el complemento de A porque tengo un evento. Y esto va a ser 1 menos. Nos recordamos el resultado del ejemplo y era 0,90. 0,90 era la probabilidad de que visiten ambos lugares, ¿no? París y Berlín. Esto va a ser entonces 0,10 o 10%. ¿No? Entonces el 10% es el número o es el 10% de los turistas no visitan ninguna de las ciudades, no visitan ni París ni Berlín. A ver, otro ejemplo. Nos dicen lo siguiente: si la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado al aire es 0,16, ¿cuál es la probabilidad de no obtener un 6? Otra vez. Si la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado al aire es 0,16, ¿cuál es la probabilidad de no obtener un 6? Nuevamente se refiere a el complemento. Tenemos que sacar el complemento para no obtener un 6 al lanzar un dado al aire. Aquí tengo la probabilidad de complemento, que es igual a 1 menos la probabilidad de obtener un 6. La probabilidad de obtener un 6 nos dice que es 0,16. De no obtener un 6 lo voy a restar 1 menos la probabilidad y me sale 0,84 o 84%. Otro ejemplo, nos dicen lo siguiente: Black es un caballo que participa en una carrera y tiene un 69% de oportunidad de ganar. ¿Cuál es la probabilidad de que no gane? ¿Cuál es la probabilidad de que no gane? Va a ser, entonces, otra vez, 1 menos, ¿cuál es su oportunidad de ganar? Dice un 69%. Entonces va a ser 1 menos 0,69. Y la respuesta, en este caso, o sea, la resta, si quieren, va a ser 0,31 o 31%. ¿No? Entonces, de esa manera se va obteniendo los complementos, ¿no? para cada evento. Un último ejemplo, a ver. Se dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que no salga un rey en una baraja de 52 cartas? Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de no sacar un rey en una baraja de 52 cartas? Nuevamente, la probabilidad complemento va a ser igual a 1 menos. Ahora, ahí no nos están dando ningún dato, ¿no? Ningún dato. Pero sin embargo, sabemos que si habla de rey, primero tengo que saber cuántas cartas hay como rey. Entonces decimos 1 menos la probabilidad de sacar un rey, 4 sobre 52. ¿No? Esa es la probabilidad de sacar un rey, 4 sobre 52. Entonces hacemos las operaciones y esto me da 0,92 o 92%. O sea, es una probabilidad muy alta, el 92% de no sacar un rey. ¿Se dan cuenta? Estamos sacando el complemento. Esta es la probabilidad de sacar un rey, pero su complemento de no sacar, entonces por eso estamos restando 1 menos la probabilidad de sacar un rey y nos da un porcentaje sumamente alto, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Es muy difícil a veces en cartas sacar esa carta.
Bueno, hasta acá entonces, jóvenes, la continuación del capítulo lo vamos a ver en la próxima clase cuando nos conectemos por Zoom. Ya, gracias, jóvenes.